La lectura de esta semana es la que ven ahí, dice The Theory of Political Economy de Jevons, que es un texto en realidad bastante interesante y que ya empieza a notar un cambio en la ciencia económica. Hasta ahora hemos visto de que todos los economistas que hemos estudiado, Smith, Ricardo, Marx, Rosa Luxemburgo, todos ellos son textos más filosóficos que económicos, ¿no? Son más reflexivos, más descriptivos. eh, y no son tanto de presentar gráficos o presentar ecuaciones. No, no. No se parecen en nada a los libros de texto que hoy día tenemos en economía. Y eso es porque básicamente la ciencia económica nació como una ciencia de la filosofía, ¿no? Una ciencia del comportamiento humano, de cómo se comportaban las sociedades. Es por eso que eran así. Sin embargo, con Jevons, que es uno de los primeros que da impulso a la teoría marginalista, cambia un poco. Y a sus textos van a tener algunas ecuaciones, por ahí algunos gráficos. Luego de él va a venir, por ejemplo, Walras. Si ustedes, cuando revisemos el texto de Walras, van a ver que Walras ya pone gráficos. El primer gráfico de demanda, que tiene el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. El primero que hace eso es Walras, pero lo pone él como en el apéndice o en la nota de pie de página. Es decir, la descripción, el análisis sigue siendo lo central, pero se ayudan de ecuaciones y se ayudan de gráficos, pero lo ponen como secundario, ¿no? Esa es la característica de estos primeros economistas que ya van cambiando el paradigma y van apoyándose en la economía, que van apoyándose en la matemática y también en parte de los gráficos. Pantalla completo. Ya. Bien. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, en Walras los grafiquitos y ecuaciones estaban solamente en el pie de página, en los anexos. Pero hoy en día ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy en día gráficos y ecuaciones es lo principal que hay en un libro de texto. Entonces, es con Jevons con el que empieza esa transición. De alguna forma, varios dicen de que la matemática ha capturado a la ciencia económica. Y hoy en día la ciencia económica es más matemática que intuición, que reflexión, ¿no? Eso es discutible, ¿no? Yo también creo eso, creo que la matemática se ha vuelto perdón, que la economía se ha vuelto muy matemática. Hoy en día no puedes publicar un paper si no tiene matemática. Los primeros papers de economía no tenían matemática. Entonces, es un poquito interesante esa evolución. Bueno, Jevons fue un economista, filósofo y lógico del siglo XIX. Contribuyó con sus ideas a la teoría marginalista y sienta las bases para la fundación de la Escuela de Austria, desarrollada también por Mendes. Acá quiero resaltar esto de marginalista. La escuela marginalista es aquella que hasta hoy en día nos ha dejado una enseñanza interesante, que las personas toman decisiones en el margen. Bueno, en realidad empresas y personas toman decisiones en el margen. Es decir, yo no decido a priori cuántos helados consumir, sino yo decido cuántos helados adicionales consumir, ¿no? El ejemplo típico que pongo es cuando yo estoy en una playa en un día caluroso y quiero comer helados, necesito comer helados. Yo no es que me paro y digo, ya, me voy a comer 10 helados, 11 helados. No, no, no es que yo hago eso. No es que a priori yo diga, me voy a comer tantos helados, sino lo que yo digo es, ahora tengo 0 helados, voy a comer un helado. Una vez que termino el helado, digo, mi situación ha mejorado, pero aún así quiero un helado más. Entonces, adiciono un helado. Y luego de eso digo,
ya estoy más satisfecho, pero aún así quiero un helado más. Y llega un momento en que dices, no, ahora ya no me interesa un helado más, dejo de consumir helados. Entonces, se dan cuenta, la decisión depende de la última unidad. La decisión no es tanta cantidad de helados, sino de que se va construyendo uno a uno. Eso se refiere a la teoría marginalista. Tomamos decisiones en el margen, en la última unidad de consumo. Igualito las empresas. Las empresas toman decisiones en la última unidad de producto fabricado. No es que a priori dicen, este año voy a vender 50.000 zapatillas, sino que van produciendo un poco, luego se dan cuenta que aumenta la demanda, entonces producen unos cuantos más, luego se dan cuenta que todavía hay demanda, van produciendo un poquito más, si no hay demanda dejan de producir, entonces es así, ¿no? Puede que tengan su objetivo de vender 50.000 zapatillas, pero la producción funciona de esa forma, poco a poco. A eso se refiere la escuela marginalista. Y eso es totalmente revolucionario, inclusive se llama revolución marginalista, porque cambia la idea de cómo se estudia la economía. Por eso es que utilizamos derivadas ahora, ¿no? Las derivadas usualmente es eso, ¿no? La derivada de la utilidad marginal es la utilidad adicional que te da un bien. Entonces, es gracias a esta revolución marginalista que hoy en día tenemos que utilizar derivadas en casi todo lo que es microeconomía. Y bueno, su obra principal es la teoría de la economía política. En esta obra lleva un cimiento del paradigma de economía como una ciencia matematizada y lógica, que a su vez se aproxima a cuestiones aparentemente superfluas, el comportamiento y la animosidad humana. Entonces, es uno de los primeros que utiliza la matemática y la lógica. Entonces, si la economía se puede estudiar desde la matemática y la lógica, no necesariamente necesito ir a la calle a ver cómo funciona la economía, ¿no? Por ejemplo, ustedes en Microeconomía 1 hacen su modelo o llevan teoría del consumidor, ¿no? Y en teoría del consumidor les dicen a ustedes, un consumidor racional tiene que cumplir ciertos supuestos, los axiomas y las preferencias, ¿no? Que no tiene saciedad, se me fue el nombre. Ya bueno, tiene que cumplir transitividad, completitud, eh, no saturación, un montón de supuestos, ¿no? Según esos supuestos, si cumple, el consumidor es racional. Y si un consumidor es racional, va a tomar siempre una decisión óptima. No hay posibilidad de que ese consumidor racional tome otra decisión, ¿no? Si tomaría otra decisión, no es racional. Entonces, si se dan cuenta, yo no necesito ir a la calle y preguntarle a 100 personas qué es lo que van a elegir entre qué consumir, sino simplemente en mi cabeza creo un consumidor ficticio y con esos supuestos ya sé mediante la lógica qué es lo que va a decidir, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Ya no necesito preguntar a la gente qué es lo que va a decidir como óptimo, sino en mi cabeza, imaginando, construyendo un individuo representativo, ya sé qué es lo que va a decidir. Eso es muy distinto a la teoría de las preferencias reveladas, ¿no? Las preferencias reveladas te dicen que hay que observar al consumidor y cómo decide en diferentes situaciones, y recién a partir de eso yo puedo tomar conclusiones de qué es lo óptimo, ¿no? Entonces, esta teoría del consumidor, que es crear una persona en mi cabecita y sabiendo cuáles son sus axiomas, voy a saber cómo se va a comportar. Eso básicamente es gracias a Jevons. Y es lo que ha ganado más importancia en la economía. Lo de las preferencias reveladas es interesante, pero como se dan cuenta, en su curso de Micro 1 le dedican una clase nomás, y a veces menos.
Y eso es porque esa parte de la economía, que es observacional, observar cómo se comporta el consumidor, ya no es tan relevante. Esta parte que es marginalista le ha ganado la batalla a ese tipo de economía observacional. Y en base a eso va a decir de que todo se puede modelar, ¿no? Si el comportamiento humano se basa en la lógica y todos los individuos se tienen que comportar de forma racional, entonces yo puedo predecir el comportamiento de las personas mediante modelos matemáticos. Y eso es lo que plantea él en este libro de teoría de economía política, que vamos a ver solamente los 3 primeros capítulos. A ver, veamos. El capítulo 1 es una introducción que básicamente nos dice algo que ya estaba, eh, ya había aparecido en autores anteriores, que es esto de que el valor surge de la utilidad. No, no puede haber cosas que no sirven que tengan valor. La satisfacción o beneficio personal es la tendencia de inexistencias de unos bienes. Pues acá vamos a diferenciar qué es un bien. Entonces, un bien es aquel de que nos genera utilidad y solamente si genera utilidad va a tener un valor. Si no, no. Por ejemplo, eh, no sé, en la casa de mis abuelos hay una roca de granito, pero no me sirve para nada. Yo sé que es valioso, pero transportar esa roca y venderla en la ciudad me cuesta más caro que lo que van a pagar. Entonces, no me es útil. Tiene quizás intrínsecamente no quiero decir valor, pero intrínsecamente es algo que podría dar satisfacción a otras personas, pero como no es útil porque es costoso llevarlo, no se va a considerar un bien, va a ser simplemente una cosa, no es un bien. A eso se refiere. El trabajo sí tiene un impacto sobre el valor, pero este es indirecto. Entonces, hasta antes de Jevons habíamos hablado de que el trabajo era aquello que le daba valor a las cosas, ¿no? Por eso la teoría del valor trabajo. Y varios economistas, entre ellos Marx, decían de que solamente el trabajo puede darle valor a las cosas, ¿no? Las maquinarias, al fin y al cabo, son trabajo del pasado, ¿no? Entonces, hasta el capital, hasta las maquinarias son trabajo, al fin y al cabo, en última instancia. Pero ahora Jevons va a decir que no. El trabajo sí genera cierto valor, pero no es todo. Hay otros factores adicionales que van a generar valor. Y acá ya separa un poco lo que es trabajo y capital. Como Marx nos decía que el capital, en última instancia, es trabajo, ¿no? Pero ahora Jevons nos va a decir que no, el trabajo es una cosa y el capital, las maquinarias son otras cosas. No se pueden comparar. Y además va a decir que hay otros factores productivos, como la tierra, eh, que, que también generan valor. Pero además de todos estos insumos, hay otras cosas que generan valor, que ya son contextuales, ¿no? Por ejemplo, la escasez de un momento, la sobreproducción de un bien, esas cosas que son contextuales también generan valor. Pero ya no está tan restringido como economistas anteriores, ¿no? Que decían que solamente el trabajo genera valor. Pues, por tanto, ahora ya no es tan simple, ¿no? Antes decíamos trabajo, valor, nada más. Ahora ya no es tan simple. Ahora tenemos un análisis más complejo. Entonces hay que entender la estructura de la utilidad, por qué y cómo las personas generan utilidad y también cómo se forman esas necesidades de las personas, ¿no? No sé, por ejemplo, mmm, cuando yo llegué a Lima hace muchos años, para mí Facebook era algo
que no me daba utilidad. Tenía Facebook, pero no me daba utilidad. Pasaron un par de años y mi entorno hizo de que Facebook se vuelva muy útil para mí. Entonces, hay cambios de preferencias, ¿no? Entonces, para mí, Facebook no era un bien, no me daba utilidad. Para mí no era un bien. Como no me daba utilidad, no era un bien. Al contrario, era un mal porque podía distraerme. Pero con el tiempo se volvió un bien porque me da satisfacción. Entonces, hay que entender toda esa dinámica, las preferencias, cómo cambian, qué es lo que me da utilidad, qué es lo que ya no me da utilidad. Entonces, sin embargo, como se vuelve tan complejo, la descripción simplemente de esos procesos no es suficiente. Como es tan complejo, hay que recurrir a herramientas que también sean igual de complejas y que puedan abordar toda esa complejidad. Y ahí aparece la matemática. La matemática va a ser la única herramienta capaz de, capaz de abordar toda esa complejidad. Ok. Bueno, él reconoce que las ciencias matematizadas, como la economía, no son exactas, pero sí esto no hace desaparecer sus fundamentos matemáticos y la sistematización que contiene. Entonces, la matemática pura sí es exacta, ¿no? Pero ciencias matematizadas, como la economía, que gran parte de la economía es matemática, eh, mm, es simplemente una herramienta. No va a llevar a que la economía sea exacta. Eso hay que tener mucho en cuenta. Sobre todo los macroeconomistas. Los macroeconomistas últimamente están con esta noción de que sus modelos DSGE, que son modelos matemáticos de simulación, como que son muy exactos y que nos están dando todas las respuestas. Entonces están yendo ya muy al extremo y no están entendiendo de que la matemática simplemente es una herramienta. Y aunque apliquemos toda la matemática más compleja del mundo, eso no va a hacer de que la economía se vuelva una ciencia exacta. Siempre va a ser una ciencia social. Entonces, el problema de utilizar matemáticas en la economía es que hay que medir cosas. Por ejemplo, hay que medir la utilidad. ¿Cómo mido la utilidad? Yo tengo un celular Apple y al lado tengo un celular Xiaomi. ¿Cuál de ellos me da más utilidad? ¿Cómo lo mido? Lo mido por cuántas sonrisas me saca el Apple y cuántas sonrisas me saca el Xiaomi. Mm, no, es imposible medir eso. Entonces, acá va a empezar esa discusión. Ninguna ciencia comenzó teniendo todas las mediciones necesarias para florecer en su más sofisticada iteración. Cuando surgió la electricidad, no había ni unidad con la cual medirla. Ok, entonces nos dice que al inicio ninguna ciencia tenía una magnitud de medida. La economía no era distinta en ese sentido, se encontraba frente a un problema fundamental: cómo medir su base, cómo medir los sentimientos humanos. O sea, acá nos está diciendo Jevons que él reconoce que en la economía no se pueden medir la satisfacción, la utilidad, todo eso, pero que confía que al igual que en otras ciencias, va a llegar un punto en el cual sí sea posible medirlo. Y pone de ejemplo la electricidad, ¿no? La electricidad no se podía medir, ahora ya se puede medir. Y según él, ahora no se puede medir la utilidad, en el futuro se va a poder medir la utilidad. Han pasado un montón de años y no vamos a encontrar la forma de medir la utilidad. Estamos muy lejos de eso. Y sin embargo, a pesar de que no podamos medirlo todavía, hay formas de sortear o de evitar ese problema. ¿Y eh, cómo sorteamos ese problema? Vamos a ver dentro de un rato. Sabemos también que al poder diferenciar entre opciones, se han de poder comparar y medir también. La preferencia revelada, ordinalidad, y está revelada, cardinalidad. Entonces nos dice
que si bien es cierto, yo no puedo decir, este celular Apple me saca 10 sonrisas y ese celular Xiaomi me saca 5 sonrisas, yo sí puedo decir que si yo elijo el Apple frente al Xiaomi, es porque me está dando más utilidades del Apple. Entonces puedo ordenar mis preferencias. No puedo decir cuánto más utilidad me da el Apple que el Xiaomi, pero sí puedo decir que uno de ellos me da más utilidad que el otro. Por eso es que habla de ordinalidad y de cardinalidad. Ordinalidad se refiere a que yo puedo decir cuál de ellos me da más utilidad. Pero cardinalidad se refiere a que yo pueda medirlo exactamente en alguna unidad. Eso es interesante, ¿no? Porque si bien es cierto, yo no puedo medir, pero sí puedo ordenar las preferencias. Puedo ordenar cuál de ellos me da más utilidad. Y eso es básicamente lo que hemos estado utilizando hasta hoy en día en microeconomía, ¿no? Cuando hacemos microeconomía y hacemos nuestras curvas de indiferencia, cada curva de indiferencia refleja un nivel de utilidad, pero nunca le ponemos que ese nivel de utilidad es 50, 100, ¿no? No es necesario. Pero sí sabemos que la curva de indiferencia que está más pegada al eje tiene menor utilidad, ¿no? Pues de estas señales que nos da el comportamiento humano, de que los humanos, los peruanos consuman más Netflix que Amazon, que los peruanos consuman más pollo que carne, que los peruanos consuman más arroz que, no sé, que lentejas, no sé. Todo eso que nos está revelando el comportamiento de la gente, al fin y al cabo nos está dando información de sus preferencias, de cuál de ellos le da más utilidad. Y acá dice, ¿pero en qué unidades se miden los sentimientos y placeres? Dice, la unidad quizás sea difícil o imposible, pero es posible medir en ausencia de esta porque podemos observarlas en comparaciones, solamente comparando, pero no sabiendo las unidades exactas. ¿Qué más? Esto es redundante. Y acá, esto es importante. Podemos observar ya individualmente cómo uno consume o trabaja hasta que percibe que su sufrimiento necesario para continuar es mayor que el placer prometido. Y eso sustenta la utilidad decreciente. Entonces, para acceder a un bien, yo tengo que costearlo. Y para costearlo, tengo que trabajar. Y evidentemente, el trabajo es un mal, no es un bien. En teoría, trabajar a todos nos trae insatisfacción, ¿no? Yo sé que podemos decir, no, yo soy feliz trabajando, enseñando, pero en general, trabajar trae insatisfacción. Todos estaríamos más felices durmiendo. Pero, entonces, yo puedo pensar que cada unidad de helado que yo estoy consumiendo es equivalente, supongamos, a cada hora de trabajo que realizo enseñando. Entonces, las personas no tienen ese trade-off, ¿no? Tener más consumo de helados o tener la insatisfacción de trabajar una hora. Pues la gente va a decir, oh, ya, sí, voy a consumir una unidad de helado a costa de una hora de trabajo. Pero cuando vas a consumir una unidad más de helado, oh, vas a tener que trabajar una hora más enseñando. Oh, ya no se me hace tan atractivo, ¿no? Entonces, cada vez que uno consume más, tiene que dar más trabajo a cambio. Entonces, cada vez se hace más pesado, ¿no? Por eso es que la utilidad decrece. La utilidad de mi primer helado va a ser enorme. La utilidad de mi segundo helado va a ser menor.
la utilidad del helado número 10 va a ser muy chiquita, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si yo estoy muy, eh, no sé, me ha dado el sol en la cara y estoy muy sediento porque estoy en la playa, la primera unidad de helado que me van a dar me va a refrescar un montón, ¿no? Y voy a estar como, uf, me voy a suspirar porque me cambió totalmente ese helado, ¿no? Pero el siguiente helado ya es como que no me dio tanta satisfacción, ¿no? El tercero ya va a llegar un punto en que comer helados ya no me va a dar satisfacción, ¿no? Inclusive va a llegar un punto en el que comer helados me va a traer insatisfacción, me va a dar un dolor de estómago por comer tanto helado. Entonces, a eso se refiere la utilidad decreciente. Uh, a ver, si sube el precio del azúcar, quizás no todos consuman menos, quizás algunos dejen de consumir más que otros, pero resulta innegable definitivamente que como masa, la humanidad involucrada reaccionará en promedio o como agregado, disminuyendo puntualmente su consumo de azúcar. Entonces, esos ejemplos que yo les pongo, que yo como individuo, ¿no? Yo comiendo helado, eh, yo trabajando más, pueden ser generalizables para la economía agregada. Por eso es que siempre en microeconomía hablamos del individuo representativo. Y eso nace con Jevons. Jevons es uno de los primeros de que habla del, no lo dice explícitamente, no lo llama individuo representativo, pero se infiere de que siempre va a utilizar a una persona promedio. Sí, o sea, yo puedo comer 10 helados quizás y me da mucha satisfacción, pero hay otro que seguro comer helados le da muy poca satisfacción. Entonces, que aumente el precio de los helados, seguro para mí no me va a importar mucho, ¿no? Como amo tanto los helados, en vez de consumir 10, ahora voy a consumir 9, digamos. Y la otra persona que no le gusta tanto los helados y comía, digamos, 3 helados, ahora dice, ah, está muy caro, ya no compro ningún helado, ¿no? Entonces, el efecto de cambios en los precios y todo eso afecta distinto a las personas, pero es innegable que ese aumento de precios va a hacer reducir la cantidad de helados consumidos en el mercado. Entonces, ese es el fundamento que pone él para decir que se puede utilizar simplemente a un individuo promedio. ¿Okay? Y acá entra la lógica en la economía. Hasta antes de Jevons, la economía era básicamente historia. Era historia y un poco de análisis de los eventos históricos. Y, y un poco de filosofía, también de análisis del comportamiento de las masas, que es sociología, y también un poco de estudiar cómo se relacionan las personas en la sociedad y cómo transan, cuáles son sus motivaciones para comerciar, ¿no? Como Marx, ¿no? Marx básicamente lo que hacía era estudiaba cómo se comportan las personas, cómo interactúan, cómo se mueven las masas, ¿sí? Y se basaba en la historia, ¿no? Por eso la, eh, mm, la dialéctica, la historia como materia prima de la historia que viene, ¿no? Sin embargo, esto Jevons lo ve como muy poco útil. Lo ve interesante, que se puede sacar un montón de, de conclusiones de ello, pero lo ve que no es a lo que la economía se debería dedicar. Porque cuando estás estudiando el pasado, estás estudiando momentos particulares que no necesariamente son universalizables, ¿no? Pero lo que busca Jevons es algo que sí sea universalizable. Por ejemplo, hoy en día la teoría del consumidor se cumple en el país que tú quieras y en el periodo entre que tú quieras, ¿no? Porque lógicamente una persona racional en Perú va a ser igual de racional que en China.
si el racional en Perú va a tomar una decisión óptima, la persona racional en China va a tomar la misma, la misma decisión óptima, ¿no? Una persona hace 50 años y una persona hoy en día, si ambos eran racionales, van a tomar la misma decisión. Entonces, eso eh, es posible gracias a que se introduce la lógica en la economía. Entonces, si yo tengo ciertos supuestos, estos supuestos van a tener que converger a una conclusión, ¿no? Entonces, yo estoy suponiendo que los consumidores se comportan de cierta forma, por tanto, concluyo que siempre se van a comportar de cierta forma. Siempre van a tomar la misma decisión. Entonces, gracias a eso es que ahora los modelos son más simples en economía. Si no hubiéramos introducido la lógica en la economía, quizás seguiríamos estudiando economías aisladas, ¿no? Una economía válida para Perú, pero que es muy distinta al comportamiento de los consumidores en otros países. Es como al consumidor desarraigarlo de sus características personales y desarraigarlo de sus tiempos. Entonces, como no tiene un periodo esa persona, o sea, no pertenece a un periodo de tiempo y no pertenece a un contexto, se va a comportar siempre así. Por eso es que hablamos del carácter deductivo, que es bastante importante. El carácter deductivo de la economía nos va a decir que bajo ciertas condiciones, no sé, bajo ciertos enunciados enunciados, yo puedo deducir que lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Que veamos. Economía y ética. La dinámica económica debe ser aquella que maximice el placer y el placer de compra y que minimice el dolor. Entonces, esto hasta ahora lo tenemos, ¿no? Maximizar utilidad, que es lo mismo que minimizar el dolor. El utilitarismo es aquella corriente del pensamiento que dice que la felicidad humana es el fin. Pero independientemente, además de lo que esta implique para el individuo. Entonces, el utilitarismo, que básicamente es planteado por Bentham, lo que dice es que la utilidad de las personas no necesariamente depende de la utilidad de las demás personas. Entonces, yo soy feliz y no me importa si soy feliz a costa de las demás personas. Y Bentham va a decir que la utilidad de un país va a ser simplemente la sumatoria de la utilidad de todos los individuos. Entonces, Bentham lo que recomienda para un gobernador, para que alguien que gobierna, es simplemente maximiza la utilidad general, la suma de utilidades. Pero eso trae problemas, ¿no? Supongamos que en un país hay personas que tienen millones de dólares y por tanto son muy felices, y hay personas extremadamente pobres que no tienen ni para comer. Si yo sumo la utilidad de esas personas, me va a salir una utilidad más o menos aceptable, ¿no? Porque en promedio va a salir un promedio interesante. Hay unos que ganan un montón y otros que ganan muy poquito. ¿Mm? Y la suma es aceptable, es un promedio, ¿no? Eso es la utilidad social de Bentham, simplemente sumar las utilidades. Pero si yo fuera quizás algo más sensible socialmente, diría, oye, ¿qué te pasa? Esta sociedad no puede permitirse tener gente que se muere de hambre. Entonces, ahí viene un filósofo que se llama Raoul, R-A-W-L. Y él dice que la utilidad de una sociedad
no es la suma de utilidades individuales, sino la utilidad social es el mínimo de las utilidades de todas las personas. Es decir, eh, una sociedad simplemente va a ser feliz o va a tener utilidad si el que tiene menos puede satisfacer sus necesidades lo máximo posible. O sea, el menos favorecido de esa sociedad está en una buena situación. Y Bentham decía que en promedio de lo que pasa en la sociedad es la utilidad. Son distintos, ¿no? Usualmente, hasta hoy en día, la mayoría de países considera que la utilidad social es simplemente la suma de utilidades individuales, que es la bentamita. Hay pocos países que utilizan esa utilidad rawlsiana que les comenté. Bueno, hay otros tipos de utilidades, pero simplemente para comentar de que al menos en economía hasta hoy en día seguimos utilizando esto de venta. Cuando ustedes van a ir a macroeconomía 1, de seguro van a decir, ah, sí, la sumatoria de la utilidad esperada del consumo de todas las personas, esa es la utilidad social. Y eso está básicamente basado en esta forma de ver la utilidad social como la suma de utilidades. Bueno, lamentablemente hasta ahora no se cambia, ¿no? Pero es bueno que lo sepan. Sería interesante plantear un modelo ya no con utilidad bentamita, sino con utilidad rawlsiana. Pero creo que matemáticamente se vuelve más complejo y difícil de solucionar. Sigamos. Sí, acá José Luis puso un documento que es John Rawls. Sí, es bastante interesante. Es una forma nueva de entender qué da felicidad. Sí, eso es genial. Justo, no sé si alguien de ustedes lleva teoría del desarrollo con Glave, pero justo Glave les ha dejado para leer un texto de Higuiñiz, donde discute justamente esto que estamos hablando. Cómo se entiende la utilidad social en el tiempo. Primero se entendía de forma bentamita, que es sumatoria de utilidades. Luego pasaron a decir que está bien, hay que sumar las utilidades, pero además de eso, no tiene que haber desigualdad. Entonces, cambiaron el paradigma a, sí, hay que sumar utilidad, pero con igualdad. Luego de eso pasaron a lo de Rawls, para decirle que no, ahora es necesario que el menos favorecido esté mejor. Y luego pasaron ya a la noción de Amartya Sen, que ya no se preocupa tanto en la pobreza monetaria o los ingresos monetarios, sino más se preocupa en las capacidades, ¿no? En que una persona pueda realizar en la vida lo que él se plantea como lo importante para su vida. Si yo me planteo como importante en mi vida ser un músico que toca en los bares todas las noches, sí, ese es mi objetivo y yo voy a ser feliz lográndolo. No puede coincidir quizás con el modelo típico de éxito, pero si yo lo cumplo, está bien. Esas son la idea de capacidades de Zen. Es una nueva forma de entender el bienestar. Okay. Acá nos dice, hay distintas órdenes de interés. El hombre a pie, el labrador o obrero, busca la acumulación del capital, asegurar su vida y sus placeres moderados de tal forma que le dé una utilidad. Por otro lado, está el hombre de familia, quizás aún más obrero, querrá lo mismo, pero querrá aún más asegurarlo primero, incluso a costa de sí mismo para su sangre o su familia. Y el estatista o el soldado, quizás un hombre de familia u obrero, querrá lo mismo, pero querrá más aún un fin mayor a su familia y una persona, su patria y su gloria. O sea, acá simplemente está diciendo que hay diferentes
formas de familia, perdón, diferentes formas de persona, estas personas le van a dar prioridad a distintas cosas, ¿no? El hombre de pie le va a dar simplemente prioridad a su utilidad. El hombre de familia le va a dar utilidad quizás más de sus hijos a costa de él, ¿no? Es típico esto de decir de que las madres o los padres dejan de comer con tal de que sus hijos coman. Y el soldado, que no le interesa mucho su vida, más bien le interesa la gloria o que su patria gane, ¿no? Entonces, al parecer, cada persona tiene como determinantes distintos de su utilidad, ¿no? Entonces hay como que un bagaje amplio de lo que se puede entender como utilidad. Yo que no tengo familia, mi utilidad seguro es comer maquis todos los fines de semana y soy feliz. Pero quizás alguien tiene familia, su utilidad está en que sus hijos puedan ir a un buen colegio, no sé, ¿no? Entonces, hay un espectro muy amplio de lo que se puede definir como qué da utilidad. Sin embargo, siempre nos vamos a enfocar en el común denominador, que va a ser un agente representativo, ¿no? El promedio, la persona promedio a qué le da utilidad. Capítulo 2, la teoría del placer y el dolor. Entonces, para un individuo, el dolor será mayor respecto a los siguientes componentes: intensidad, duración, inminencia y cercanía. O sea, yo voy a tener más dolor si es más intenso, voy a tener más dolor si ese evento dura más, y voy a tener más dolor si es inminente. ¿Esto qué se refiere que sea inminente? Supongamos que yo les digo que van a tener un accidente de auto eh, hoy día, o van a tener ese accidente dentro de 10 años. ¿Por cuál de ellos se van a preocupar más? ¿Por el de hoy día o por el de acá de 10 años? Con el de hoy día, ¿no? No, mejor, pero este es un ejemplo de cercanía, no es de inminencia, de cercanía. En cercanía, ¿no? O sea, si yo les digo que hoy van a tener un accidente, seguro van a estar como muy preocupados, muy estresados, y su dolor va a ser más intenso, ¿no? Pero si les digo que van a tener un accidente de auto en 10 años, dicen, queda 10 años, no me importa. Y eso sucede, por ejemplo, en una aplicación de la jubilación, ¿no? La gente no ahorra para su jubilación. Sabe que cuando va a ser viejo, anciano, va a tener problemas de salud, quizás va a tener problemas para movilizarse, no va a poder trabajar y no va a tener ingresos, pero a pesar de eso, no ahorra desde el principio, ¿no? No ahorra este joven. Y eso es porque ese dolor futuro, que cuando van a ser ancianos, lo ven tan lejano que no les genera ninguna empatía en el presente. Y la inminencia, que, bueno, sería algo así como que inminentemente, eh, supongamos que alguna razón una persona tiene cáncer y inminentemente va a morir dentro de un mes. Pero hay otra persona que con probabilidad 50% va a tener cáncer dentro de 10 años. Y tiene probabilidad 50% de que muera en un accidente de tránsito. Y hay otra probabilidad de que no le pase nada, no sé. Entonces, si es inminente que te vas a morir, evidentemente vas a sufrir un montón. Pero si hay alguna posibilidad de que sucedan eventos distintos, el dolor no va a ser tan fuerte, ¿no? Y bueno, mientras va aumentando el periodo de tiempo, si hay un shock inicial de dolor, supongamos, ese shock se va diluyendo, ¿no? ¿No? Ejemplo clarísimo,
que tu pareja te termine, te genera un montón de dolor, pero pasan las semanas y ya no tienes dolor, ¿no? Te olvidas. A eso se refiere. Sí, el dolor, el placer negativo. El dolor es en efecto el opuesto del placer, se deriva de esto que el placer y el dolor se encuentran en el mismo espectro. Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Están sobre el mismo plano. Esto se da de manera tal que el dolor actúa como una resta sobre el placer y viceversa. Es decir, si yo quiero saber la utilidad que tuve hoy día, tengo que sumar todo el placer que tuve y restarle todo el dolor que tuve. Es nuestro espacio de interés el punto en el que ese dolor, este placer se cancelan entre sí. Puede haber situaciones en las cuales se netean, ¿no? Tengo placer un montón, pero también ese mismo día me pasan un montón de cosas malas. Entonces se pueden netear. ¿Y por qué es interesante esto de que se pueden netear? Porque resulta que cuando consumo tengo placer y cuando trabajo tengo, em, tengo dolor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas horas yo estoy dispuesto a trabajar? ¿Cuántas horas estoy dispuesto a ser expuesto al dolor de trabajar? Y la respuesta intuitiva es exactamente cuánto placer quiero recibir consumiendo. ¿No? No tendría sentido de que yo trabaje un montón y tenga un montón de dolor para que luego consuma muy poco y tenga muy poco placer, ¿no? No tiene sentido. Estaría recibiendo dolor por las puras. Entonces, una persona racional lo que va a buscar es eso, ¿no? Exponerse al dolor trabajando exactamente para recibir el dinero necesario para tener placer consumiendo. Okay. Y acá viene algo que se llama el sentimiento anticipado. Una de las cosas que determina el grado de placer y de dolor es la cercanía o lejanía del momento en que tú vas a consumir cierta cosa. Esperamos con anticipación la realización de cierto placer. Y mientras más tarde, menos va a variar el efecto, mientras que el periodo más corto, el sentimiento anticipado crece más rápido. Así también se dividen los placeres presentes y futuros. Será precisamente el hombre capaz y racional el que busca acumular capital para asegurar su no presencia, sino también su futuro y anticipación. Entonces la pregunta es siempre así, ¿no? Eh, ¿Qué prefiere? Yo les prometo a ustedes, supongamos, no es verdad, les digo, eh, les regalo un departamento mañana o les regalo un departamento acá de, no, otro ejemplo. Les regalo un viaje a Disney mañana o les regalo un viaje a Disney acá de 3 años. Todos me van a responder que quieren el viaje de Disney hoy, ¿no? A menos de que sean muy, eh, muy racionales. No, no necesariamente. Pero todos me van a responder que quieren el viaje ya, mañana mismo. Y eso es porque las personas somos impacientes por naturaleza. Queremos ya las cosas presentes. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Yo te puedo ofrecer un viaje a Disney en 3 años, pero tú te preguntas, oye, pero si me muero en 3 años, antes de los 3 años, si me pasa un accidente y no voy a disfrutar igual ir a Disney. Entonces, todos preferimos el presente frente al futuro. Y eso es bastante interesante porque va a determinar el comportamiento de las personas. Las personas siempre van a querer consumir todo hoy y no van a ahorrar para el futuro. Es uno de los grandes problemas para las jubilaciones y también para el ahorro que luego se puede convertir en inversión, ¿no? Hay gente que con sus ingresos podría invertir en algún negocio
pero no lo hace porque quiere el consumo inmediato, ¿no? Quiere viajar en ese momento, quiere comer en ese momento, quiere satisfacer sus necesidades muy rápido. Okay. La incertidumbre frente a los eventos, ya hemos dicho esto, no hay mucho problema. Esta diapositiva se repite, no sé por qué. Esta diapositiva estaba antes, al inicio. Acá. Olvídense de esa diapositiva. Y finalmente el capítulo 3 nos dice la teoría de la utilidad. Entonces, vamos a definir algunos términos. La economía, como hemos mencionado, tiene como fin último maximizar la felicidad y el placer, que esto implica minimizar el dolor o el sufrimiento. Se trata de cubrir nuestro placer de la mejor forma posible como el mínimo nivel de esfuerzo posible. Entonces, las personas por naturaleza van a buscar esforzarse lo menos posible para acceder a la mayor cantidad de consumo. Y eso es lo que hasta ahora tenemos en la economía, ¿no? Entonces, es natural. O sea, yo sé que si ustedes dicen esto en sus casas, van a decirle, oye, tú eres un flojo, deberías estar feliz trabajando. Pero en el fondo es así. Y la economía lo entiende así. Los modelos en economía se basan en esto, que todos buscamos trabajar menos, pero para acceder a la mayor cantidad de bienes. ¿Ya qué más? Okay. Podemos aproximar junto a esto una noción de utilidad. La cualidad que permite que un objeto deje de serlo solamente pasa a ser del mismo modo una mercancía. Una mercancía va a ser un bien que por tanto trae utilidad y que puede ser intercambiado en el mercado. El aire es un bien, da utilidad, nos permite vivir, pero sin embargo no puede ser comercializado. Entonces no se convierte en una mercancía, simplemente se queda como bien. Solamente los bienes que tienen valor de uso y valor de cambio se convierten en mercancías. Leamos. La base de las dinámicas de consumo y producción radica la necesidad y deseo de los hombres y por ende el estudio de la economía política ha de radicar del mismo modo en las leyes del disfrute humano. Entonces, economía básicamente es estudio de comportamiento humano, nada más. Entender qué es lo que dicta la proporción de la demanda de mercancías, que es una parte fundamental de entender la dirección de la industria en las naciones. Entonces, si queremos entender cuál va a ser la trayectoria de un país en su economía, hay que entender qué es lo que las personas demandan. Si un país demanda muchos bienes de lujo, evidentemente ese país se va a convertir primero se va a convertir en un importador de bienes de lujo, pero quizás luego se va a convertir en un productor de bienes de lujo, ¿no? Si es un país donde las personas a las justas pueden satisfacer sus necesidades básicas, se va a convertir en un país agricultor, ¿no? Okay. Acá dice, la construcción vertical y horizontal de los deseos humanos. Los deseos humanos no solamente se construyen de forma lineal, sino también se construyen de forma contextual. ¿Eso qué quiere decir? Las personas por sí mismas, por su naturaleza, van cambiando de deseos o de necesidades, ¿no? Yo cuando era niño, mi necesidad era tener juguetes. Llegué a la adolescencia, mi necesidad era tener videojuegos. Luego llegué a la universidad, mi necesidad era leer libros. Luego pasó años, mi necesidad es, no sé, ver series de Netflix, no sé. Entonces cambia, ¿no? Linealmente cambia mis deseos, mis necesidades. Y eso está bien, pero ahí estamos dejando de lado que el contexto también está configurando o condicionando mis deseos, ¿no? Quizás hoy en día tengo tanta predilección por ver series de Netflix
porque hay un montón de publicidad que, que me llega por todo lado, por correo, por, por Facebook, por todos lados. O quizás también está condicionada a que mi grupo de amigos utiliza Netflix y no utiliza Amazon Prime o HBO, ¿no? Quizás si mi entorno de amigos utilizara Amazon Prime, a mí me daría un montón de utilidad utilizar esos canales de streaming y quizás no me importaría utilizar Netflix, ¿no? Entonces, hay que entender que no solamente hay una evolución lineal de las necesidades, sino también contextual. Bueno, la realización de una nueva necesidad inferior abre a su vez la ventana para aspiraciones mayores. Entonces resulta que mientras las personas van satisfaciendo sus necesidades, se van creando nuevas necesidades. Por eso que a veces decimos en economía que la economía es la ciencia de los recursos limitados y necesidades ilimitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría decir ahorita, no sé, yo sería el hombre más feliz si tengo un departamento, un auto y una super biblioteca y trabajo en tal sitio, ¿no? Ese es como que digo, mi vida perfecta sería esa. Mis necesidades son esas. Pero llega un momento en la cual quizás consigo todo eso y me doy cuenta que no soy feliz, que necesito más cosas. A eso se refiere a que una vez satisfecho unas necesidades, se crean más necesidades. Es curioso, hay algunos estudios de psicología que dicen que la gente que hace doctorados y maestrías, pero es el paper que les comento sobre doctorados, la gente que hace doctorados, el, eh, cuando ingresa al doctorado está muy emocionada, los años que está en el doctorado están muy emocionados, su única necesidad es cumplir con el trabajo que tienen ahí, con sus estudios, y en su cabeza está la idea de que sí, va a ser lo máximo el día que me voy a graduar, el día que me den mi título, voy a tirar la casa por la ventana y voy a festejar y voy de viaje y voy a hacer todo, voy a tener un festejo enorme, ¿no? Y llega el día de su graduación y ni siquiera quieren ir a su graduación porque están aburridos. Entonces, resulta de que eh, la gente quiere las cosas cuando no las puede alcanzar. Una vez que las alcanza, ya no te dan tanta utilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo cuando empecé la universidad estaba muy emocionado. Decía, wow, el día que voy a terminar la universidad va a ser una super fiesta, voy a agarrar mi título y lo voy a poner en la pared. Llegó el día de mi titulación, de la entrega del diploma. Mm, Preferí dictar en vez de ir a la ceremonia. Llegué tarde a la ceremonia y mi título está guardado en una caja y no tengo no sé, no me da interés colgarlo, ¿no? Entonces, ese cambio de las necesidades es interesante, ¿no? Solamente uno quiere cosas que no puede alcanzar. Una vez que las alcanza, ya es como que pierde su atractivo. La utilidad no es una cualidad intrínseca. Es decir, por naturaleza, una cosa no es útil, sino que le damos utilidad en la relación que tiene con las personas. Entonces, puede haber cosas que para mí sean útiles, pero que para ustedes no sean útiles. Entonces, no es una característica intrínseca de las cosas, sino que se construye en la relación con las personas. Okay. La ley de la variación de la utilidad. Esto es interesante. Ustedes recuerdan la curva de indiferencia que les han enseñado en micro. Es básicamente esto. La curva de indiferencia, ¿por qué tiene esta forma decreciente y curva? A ver, si yo estoy en el punto Q, si a mí me quitan una unidad de X, para mantener la misma utilidad me tienen que dar una proporción de Y, pero poquito, ¿no?
me quitan un poco de X y para compensarme me tienen que dar hacia arriba un poquito de Y. Si yo soy en el punto P, si a mí me quitan un poquito de Y, me tienen que compensar con un montón de Y. Me quitan un poquito de X acá, me tienen que compensar con un montón de Y. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo un montón de un bien, en este caso un montón del bien X, que me quiten un poquito, no me importa. Por eso es que me compensan poco. Como tengo tanto, no me importa que me quiten un poquito. Pero cuando tengo poco de ese bien, que me quiten una unidad, a mí me duele un montón. Y por eso pido que me compensen más que en el caso anterior. Por eso es que esta curva tiene esa forma. Si tuviera la forma así, inversa, no se podría, no tendría sentido lo que he dicho. Solamente tiene sentido cuando tiene esa forma. Y así es como se comporta el ser humano, ¿no? Cuando tengo un montón de comida, no me importa que se malogre, que me la roben, ¿no? Igual sigo teniendo un montón de comida. Pero cuando esa comida que tengo es la única que tengo para sobrevivir, entonces que me la roben, sí, como que es bien doloroso, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y acá estamos hablando de la utilidad marginal. No, la utilidad total es toda la satisfacción que me da un bien. La utilidad marginal es lo que me da una unidad adicional de bien. Entonces acá, yo consumo el bien X, estoy consumiendo el bien X, y ahora quiero consumir un poquito más de X. Eso es delta X. Pues delta X es lo que estoy consumiendo adicional. Digamos, una unidad más de X. Y me está diciendo acá, cuando consumía X, me daba una utilidad U. Pero adicionar este poquito de X, ahora me da un adicional de U, un adicional de utilidad. Entonces, esto es lo que se llama decisión en el margen. Estoy consumiendo esto, consumo un poquito más. Ese consumo adicional me da su utilidad adicional. Entonces, si yo divido esto, sería delta U, que es el diferencial de U, entre delta X, que sería, en otras palabras, la utilidad adicional o la utilidad marginal entre la cantidad adicional de X. Eso aproximadamente es derivada de U entre derivada de X. No es exacto, pero es aproximado. ¿Y esto qué me está diciendo? Me está diciendo, cada unidad adicional de X me va a dar esta cantidad adicional de utilidad. Eso se refiere. Y a esto ustedes lo conocen como utilidad marginal, ¿no? Y eso es lo que básicamente dice la utilidad marginal, ¿no? Cada unidad adicional, ¿cuánta utilidad adicional me da? Entonces la idea, acá está. Este es, ya. Entonces yo tengo que decidir entre dos bienes, digamos el bien X y Y. Yo me pregunto, yo tengo un sol para gastar en el bien X y en el bien Y. ¿En cuál de ellos voy a gastar ese un sol? ¿En el bien X o en el bien Y? Y la respuesta es la siguiente. Eh, si la utilidad marginal, vamos a regresar acá, eso está mal acá. Si esta utilidad marginal de X es mayor a la utilidad marginal de Y, yo voy a preferir comprar X, ¿no? Porque ese sol adicional me está dando más utilidad en X que comprando Y. Y también lo opuesto, ¿no? Si la utilidad marginal de X es menor a la utilidad marginal de Y, voy a preferir comprar Y, porque el sol adicional que estoy gastando me va a dar más utilidad en el bien X.
Entonces, en equilibrio, esas utilidades tienen que igualarse. Entonces, en el punto en el cual las utilidades son iguales, las utilidades marginales son iguales, que acá más o menos se refiere a eso, en ese punto es en el cual yo voy a ser indiferente entre gastar ese un sol en X o gastar ese un sol en Y. Y por eso es que nuestra condición de equilibrio, en teoría del consumidor, es esta, ¿no? Utilidad marginal de X igual a utilidad marginal de Y. Claro que después hay que dividirlo entre el precio de X y el precio de Y, pero acá estamos asumiendo que cuestan lo mismo, entonces no hay problema. Cuando hay este desequilibrio, por ejemplo acá X me está dando más utilidad adicional por una unidad de X. Entonces voy a preferir comprar X a comprar Y. Entonces, eso es el fundamento en realidad de la teoría marginalista. Ya, esto no es necesario. Tampoco es necesario. Bueno, ok. Esto parece complicado, pero no es tan complicado. En economía, sobre todo en macro, existe un concepto que se llama suavización del gasto. ¿A qué se refiere la suavización del gasto? Que las personas tendemos a consumir lo mismo o relativamente lo mismo en todos los periodos, independientemente de cuáles sean nuestros ingresos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo almuerzo, desayuno y ceno eh, todos los días que tengo empleo, también voy a desayunar, almorzar y cenar los días que no tenga empleo, ¿no? Si resulta que yo como 5 chocolates cuando tengo empleo, cuando me quede desempleado voy a seguir consumiendo 5 chocolates. O a lo mucho, reduciré quizás un chocolate, pero no varío mucho mi consumo, ¿no? Entonces, me quedo desempleado, mis ingresos caen a cero, pero eso no implica que mi consumo caiga a cero, sino que voy a consumir algo parecido a lo que consumía antes. Eso es suavizamiento del consumo. Y exactamente como dice el nombre, está tratando de que el consumo de las personas no varíe en el tiempo. ¿Cómo se logra eso? Con el ahorro y el desahorro. En tiempos buenos, ahorro, y en tiempos malos, tengo que gastar ese ahorro que tenía, de modo de que pueda consumir prácticamente lo mismo. A veces, el ahorro también se va a complementar con transferencias del Estado, con transferencias de tu familia, con diferentes cosas. Pero la idea es de que esa utilidad que tienes al consumir no varía en el tiempo. Vas a consumir siempre lo mismo. Y todos estos gráficos básicamente están diciendo eso, que tu utilidad en el tiempo no va a variar mucho. Pueden cambiar los precios, pueden cambiar tus ingresos, pero tú vas a buscar consumir siempre lo mismo. Si consumías 5 panes todos los días, vas a buscar la forma de seguir consumiendo 5 panes, estés desempleado o estés con trabajo. A eso se refiere. ¿Y eso por qué? Porque somos personas de hábitos. Estamos habituados a ciertas cosas. Nuestra vida, en realidad, es eso, ¿no? Queremos mantener como regularidad en nuestras vidas. Es por eso que la pobreza en el Perú se mide por consumo y no por ingresos. Los ingresos son muy fluctuantes, ¿no? Un día puedo estar con un montón de trabajo ganando 15.000 soles y al día siguiente me despiden y me quedo con 0 soles de ingresos, ¿no? Así sucede, por ejemplo, con los ministros, ¿no? Los ministros estaban ganando sus 30.000 soles, los despiden, su ingreso cae a 0, ¿no? Luego los contratan en otro lugar con un sueldo, digamos, de 10.000, ¿no? Y luego consiguen algo mejor, ganan 30.000. Y luego termina eso, 0, ganan 0. Entonces es muy fluctuante el ingreso, pero el consumo es más constante. Entonces, por eso es que la pobreza en el Perú se mide por
consumo. Si no, estaríamos en una situación en que la gente sale y entra en la pobreza cada rato, ¿no? Ok, chicos, eso sería todo lo de Gibbons. ¿Tienen preguntas? Mm, ok, chicos, entonces, eh, como les dije, hemos terminado temprano, así que aprovechen este tiempo para estudiar para sus parciales. Y bueno, ya nos vemos recién en 2 semanas, pero suerte. Y cualquier cosa me escriben al correo.